En línea ya con la querida compañera Emilia Trabuco, le damos los buenos días y gracias por estar acá. Hola Mario, ¿cómo estás? Muy bien, No, gracias a ustedes. feliz día de la militancia Feliz y, día y también, día... claro. ¿Qué te mueve eso en lo personal? Creo que, bueno, obviamente para todos y todas es un día importante. Creo que en estos tiempos nos invita un poco a reflexionar, ¿no? Es la vuelta de Perón después de 18 años de exilio, una época que, bueno, marcada por la violencia, ¿no? De los mismos poderes, podríamos decir, de proscripción del peronismo, del exilio de quien había representado, había sabido representar en aquel momento, ¿no? A las clases populares. Pensarlo hoy, ¿no? Y bueno, también en la previa del Día de la Soberanía Nacional, Ujú. ¿no? Que está Con vinculado que está íntimamente. vinculado, ¿no? Obviamente un hito de 1845, pero también con el liderazgo de Rosas y un pueblo que pudo frenar, ¿no? El intento de invasión del imperio inglés. Bueno, Ujú. siempre, nada está perdido, ¿no? Como siempre decimos, pero me parece que, bueno, han pasado muchas cosas en Argentina. Digo, uno en la previa del Día de la Soberanía y del Día de la Militancia, esa foto en Estados Unidos, ¿no? Con Javier Milei, Donald Trump y Elon Musk. Ujú. Y bueno, tendríamos que repensar qué es defender hoy la soberanía en un país donde, bueno, ya estamos por cumplir un año del mandato de Javier Milei. Bueno, han pasado muchas cosas y ellos están con mucha decisión de avanzar. Me parece que ha pasado hasta poco problematizado el hecho de este lanzamiento del brazo armado, como le llamaron ellos, de ¿Vos La viste? Libertad Avanza, ¿no? En San Miguel, este grupo de influencers, en realidad, que tienen mucha presencia en redes sociales. Bueno, lanzaron las fuerzas del cielo, una especie de, bueno, brazo armado contra Así esta lo definió. estética de Mussolini. Ujú. La verdad que, digo, bueno, estamos pasando algunos límites y creo que ya lo venimos diciendo hace tiempo, pero tenemos que tener conciencia de que ya esto tiene poca apariencia democrática. Sí, sí, creo que hay, incluso con el último fallo y la resolución posterior del Ministerio de Petovelo de quitarle las jubilaciones y hostigamiento permanente contra lo que consideran los principales opositores políticos, porque acá empieza la cacería, ¿no? De alguna manera, con un poder muy concreto, tangible, que responde a intereses concretos, tangible, con nombre y apellido. Creo que, bueno, de alguna manera este hueco, o por lo menos esta falta de orientación todavía en un frente nacional y popular amplio y sólido, va a hacer que esto decante, pero bueno, creo que hay que acelerar los tiempos, ¿no? Sí, sí, coincido, Mario. Creo que, bueno, nosotros en un artículo que bueno, se habían cumplido 50 años de la muerte de Perón, Ujú. habíamos planteado, bueno, volver a Perón es volver a Cristina. En términos de, Perón fue en aquel momento alguien que supo interpretar la época, ¿no? Una época histórica, veníamos de la década infame, veníamos de cierta industrialización sin inclusión social, ¿no? Algunos frigoríficos, bueno, veníamos aprovechando bueno, la situación de guerra y de posguerra, venía surgiendo nuevos sujetos atados, ¿no? Bueno, a ciertos trabajadores estatales, venían surgiendo algunos sindicatos, con mucho descontento, porque obviamente la crisis golpeaba directamente, había subido la inflación, había recesión, y Perón, este personaje que aparece, ¿no? Y personifica y hace alianzas con estos sectores, y él mira que hay otro sujeto, ¿no? Que empiezan ese proletariado incipiente, ¿no? Que aparece, irrumpe en la escena en el 45, pero viene en formación. Bueno, él supo interpretar la nueva forma de las clases populares, de esa clase trabajadora, la representa e inaugura en Argentina un momento de industrialización con inclusión social, con justicia social, aprovechando también la situación global, ¿no? Ujú. Claro. Posicionándonos para sustituir importaciones, bueno, y todo lo que conocemos. El kirchnerismo fue quien lo interpreta en este siglo, a inicios de este siglo, con esto que se llamó la primera ola, o la ola, me gusta llamarnos, Ujú. la primera progresista. También había un nuevo sujeto que emergía en un nuevo tiempo, en el siglo XXI,
Y, y hay que decir que Javier Milei también empieza la ultraderecha a nivel global, digo, porque Milei es una especie de emisario, ¿no? Una especie de sucursal, un enviado de los poderes internacionales, pero que están sabiendo interpretar una nueva era, ¿no? El trabajo ha cambiado, Cristina misma lo dijo, ¿no? El trabajador o la trabajadora también ha cambiado como sujeto, ya el trabajo formal con derechos, bueno, ya no es la situación de la mayoría de los y las trabajadoras. En Argentina, durante un gobierno, pero que se dijo peronista, con Alberto Fernández, empezaron a aparecer los trabajadores formales pobres. Entonces hay una nueva generación que no se identifica con un proyecto, ¿no? de tener un trabajo estable, donde uno, ¿no? venía de su familia y se moría siendo el trabajador quizás en la misma empresa, y había pertenencia, había identidad, ¿no? Con la época de la gran industria. Bueno, me parece que eso ya en el mundo está en crisis, hay una crisis estructural muy grande, una crisis de representación política, y hay un vacío de representación en esta insatisfacción democrática que también decía Cristina, que alguien tiene que interpretar. El tema es que parece estar interpretándolo hoy un líder completamente antipopular, ¿no? Que viene a plantear ¿sí? una mirada de futuro, porque Milei plantea, ¿no? un escenario donde vamos a estar mejor, donde hay que aguantar el sacrificio hacia adelante, y su base empieza a interpelar clases populares. Digo, esta reunión, este lanzamiento de las Fuerzas del Cielo en San Miguel, ellos mismos lo decían, las bases ¿no? que están armando de la Libertad Avanza tienen que ver con las clases bajas o medias bajas. Obviamente, provincia de Buenos Aires está siendo el epicentro de la disputa, porque todos están mirando las legislativas del año que viene, pero esto lo hacen también en ese plano, ¿no? De avanzar. Ellos dicen con las redes no alcanza, ¿no? Porque es su gran territorio, ellos manejan ese territorio particularmente. Dice, bueno, hay que construir fuerza territorial, y obviamente lo están haciendo en provincia de Buenos Aires, que sabemos que es el 40% del padrón electoral en el país, y hay un enfrentamiento visceral y directo con Axel Kicillof, ¿no? En este sentido, y con todo este discurso, ¿no? Dicen que el lanzamiento de este brazo armado, como lo llamó el Gordo Dan, ¿no? Que es uno de los principales influencers, el 90% eran hombres, Cierto. hombres jóvenes, menos 30, ¿no? Con toda esta anti-ideología de género, como le llaman, ¿no? En la defensa de la familia, de la Sagrada Familia, ¿no? Dios, patria y familia, contra los depravados que quieren meterse con nuestros hijos. Y bueno, y eso estamos viendo reproducir con esta disputa abierta, este discurso de que Axel Kicillof promueve literatura depravada, ¿no? Ah, Esta cosa, bueno, medieval, así como su propia... Es medieval, ellos es un toman poco todo, ¿no? peor. Claro, porque vos la escuchaste, había una referente diciendo que la ficción no era didáctica, no era pedagógica, que no enseñaba, que lo que enseñaba. Ya partiendo de ahí, no podés abrir la boca, flaca. Y sin embargo son expuestos y presentados como a la validez de una determinada línea ideológica, pero esto es se cae a pedazos. Claro, el tema es ese, ¿no? Yo creo que ellos han logrado algo que es avanzar en el sentido común, que va más allá de la política en términos, ¿no? de la disputa política electoral. Me Claro. parece que apuntan a un sentido común, que es el individualismo extremo, que es la falta de argumentos, que es la discusión sin argumentos, Que no hace que es falta. la vuelta a valores tradicionales, como esto de todo pasado fue mejor, Claro. ¿no? Una oleada reaccionaria. Me parece que siempre el concepto de Gramsci ayuda, me parece, a pensar este tiempo donde lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir, ¿no? y en el intermedio nacen los monstruos, Claro. ¿no? Que un poco fue también como nace la expresión del nazismo, ¿no? y del fascismo en el siglo anterior. Creo que estamos ante una emergencia de una fuerza ¿no? que podríamos determinar como fascista, con Sí. otras características, porque obviamente estamos en el siglo XXI. Me parece que ellos están armando toda una estructura, porque ellos están mirando que en este vacío de representación pueden surgir como una propuesta, y lo están haciendo. Entonces, digo, el lanzamiento de este brazo armado, ¿no? El lanzamiento de la Fundación Faro también, con Agustín Laje, que es un tipo que en la calle dicen muchos, si lo cruzas no lo conoces,
pero es un poco el ideólogo, es quien está llevando adelante, como Milei también lo dijo, la batalla cultural, es Desde un tipo allá. que escribe, que se está poniendo, es más, dicen que es el futuro candidato presidencial, algunos, Dios mío. con, y esta Fundación Faro, digo, hubo una cena con cubiertos, ¿no? En estas formas que hacen para financiar Sí. mucha plata en 25 dólares, mil dólares, creo que era algo así. hasta $25.000, dicen Ah, algunos, o sea, bueno, y con todo un empresariado, un mega operativo de seguridad en Puerto Madero, con grandes empresarios, Zulemita Menem, digo, porque también mezclan, digo, ¿no? Ellos también se paran en una memoria histórica y también toman símbolos del peronismo, desde el ¿no? carajo, arrancando por el carajo. Y vos, Totalmente. en un artículo que va a salir publicado esta tarde, aquí, este, decís la soberanía en jaque, el autoritarismo fiscal y judicial del gobierno de Milei. Porque estamos hablando de, yo, por mi cuenta, esto no es democracia, definitivamente no se puede estar un poquitito embarazado, esto no lo es. Y hay instrumentos, hay herramientas, y vos haces foco sobre dos, ¿no? Para, si querés, Exactamente. desarrollar un poco cómo se inserta esto, en esto que venimos describiendo, que venís describiendo. Sí, porque un poco dijimos, bueno, pasan tan rápido las cosas, ¿no? Que pasan cosas muy graves, pero como hay un bombardeo permanente, ¿no? Del otro lado, porque en realidad hay una sensación de una ofensiva, ¿no? Desde el gobierno, desde esta ultraderecha que, bueno, vamos como respondiendo, ¿no? Y hay un bombardeo permanente. Entonces, digo, no hay que dejar de mirar cosas concretas que son importantes y que no tenemos que dejar de mirar para poder identificar el momento en el que estamos. Uno es este DNU que pasó medio desapercibido, ¿no? Pero es un DNU que habilita al Ejecutivo a tomar deuda externa sin pasar por el Congreso, Ujú. ¿no? Y por fuera de la ley, por fuera de la Constitución. Esto sabemos que marca los destinos del país por generaciones. Ya tenemos un crédito impagable, ilegal, tomado por el mismísimo Caputo durante el gobierno de Macri. Bueno, ahora este gobierno está volviendo a poner eso en primer plano y con la victoria de Trump, algunos dicen que, bueno, obviamente va a haber algunas facilidades para que Milei acceda a crédito y esto le dé una especie de respiro, porque, Ujú. como venimos diciendo, también la economía argentina está complicada para ellos mismos, Claro. ¿no? Hay una falta de dólares, digo, tienes presiones de determinados sectores de la economía argentina que tensionan una devaluación, digo que esto haría caer el plan que ellos tienen, ¿no? De ir bajando la inflación, ¿no? Que es su imagen de exitismo se construye sobre eso, a pesar de que la inflación se construye sobre una recesión y una pobreza, un desempleo absoluto. Sí, y Pero con esto hay que rasgos, perdón, en mirarlo, el INDEC el mismo Labaña reconoce que requiere modificarse, ¿no? totalmente. Entonces, me parece que eso hay que poder mirarlo. Yo creo que no cierran el Congreso todavía porque las alianzas con los sectores dialoguistas, No les hace entreguistas, falta, diría pero yo. cuando les haga falta lo van a cerrar. Y sí, yo creo que ahora no les hace falta porque, bueno, hay muchos que venían de las filas del peronismo que han decidido jugar abiertamente con este gobierno, parte del PRO, parte de la UCR. Entonces, bueno, eso les permite seguir, ¿no? Con el Congreso abierto. Igual el Senado hace más de un mes que no sesiona. Mm. Obviamente en el Senado están un poco más complicados en términos de lograr ciertas votaciones, pero por eso, o sea, el Senado no está sesionando, ¿no? Claro. Entonces, esto más la ficha limpia traíamos, ¿no? Porque también pasó medio desapercibido y es un eje que además apunta a la ética pública, ¿no? Sí, Pareciera sí. que viene a, Justo de quien bueno, viene, ¿no? además. Esto es una iniciativa de 2008, además, Ujú. ¿no? Que venían juntándose firmas, ¿no? Una cuestión ciudadana, pero en realidad esto, bueno, nunca tuvo tratamiento legislativo porque se caían los Mm. proyectos del Congreso. Ahora pareciera que está avanzando, lo iban a tratar el mismo día que la sentencia en casación a Cristina, pero dijeron, no, es un montón, no se nos va a notar mucho, deben haber dicho que esto tiene que ver con, Apareció ahí, que no lo haya, pero apareció el tema. sí, Va, ya claro, venía, como decís vos, de hace mucho, pero se visibilizó en esos días mucho más, ¿no? Como un movimiento de pinza. sí, claro, y esta es otra herramienta, ¿no? Yo creo que la ficha limpia es ya la muerte de la política, ¿no? Y la intervención judicial absoluta, porque cualquier persona con una sentencia en primera instancia no puede ser candidata a nada.
claro. ¿no? Y esto no habla solo de Cristina, cualquiera que le armen una causa y tenga una sentencia en primera instancia, aunque apelés y después te demuestren inocente, Sí. ya está, no podés. Con Y este esto sistema estamos, judicial queda totalmente, no vayamos a elecciones, ellos van a decir quién va a poder participar y quién no. exacto, armas una causa, sentencia en primera instancia, armame una causa acá, armame otra allá, y acá esto estamos hablando de candidatos a intendentes, de gobernadores, no Te solo. diseñan. Y con una reforma que se está planteando también de la ley electoral, ¿no? Que anunció Adorni, Bueno, claro. que redunda en de financiamiento de los partidos políticos, entre otras cosas, ¿no? Exacto, bueno, todo esto combinado hace obviamente que estemos en una especie de estado de excepción y lo peor y lo más perverso o complicado es el tema de que en apariencia democrática, ¿no? Un gobierno que llegó por el voto popular, ¿no? Y que muestra que hay otras dinámicas de construcción de poder que terminan imperando, ¿no? Y que les permiten a estos tipos, sin golpes de Estado de la mano de los brazos militares, ¿no? Como conocíamos en el siglo pasado, poder desarrollar estos proyectos que no tienen nada que ver con el poder popular o de la representación de ese pueblo que va a la urna y elige a sus representantes. Me parece que ahí es donde nosotros y nosotras tenemos que mirar, porque creo que a lo que apuntan principalmente es a la destrucción del tejido social, Claro, ¿no? Hay ahí es muy finito, pero permanentemente es la soberanía individual, dicen ellos. claro. Entonces, ya cómo nos ganan ciertos discursos, porque cuando nosotros decimos, eh, bueno, hay que defender la soberanía nacional, ellos dicen, no, hay que defender la soberanía individual, Claro, ¿no? Que cada uno haga lo que quiera, que el Estado no se meta, que vuelva a la familia como esa célula privada, ¿no? claro. Que tiene que rebuscárselas para resolverlo y que el pobre es pobre porque quiere y porque no, empieza todo esta. Y además es mi enemigo, ¿no? Porque mi vecino empieza a parecer como peligroso, Claro. ¿no? Siempre el otro es el peligro, entonces empiezan también los barrios a estar tomados por el narcotráfico cuando se retira el Estado, esto lo venimos diciendo, hay toda una maquinaria destinada a romper ese tejido social, que es esa construcción de comunidad, que es lo único, ¿no? Que puede, bueno, que es la gran fortaleza del campo popular. Sí, sí. Queda como, por suerte todavía, lo hablamos, no recuerdo con quién, en relación a los derechos humanos. Ah, una productora de la película 500, que trata el tema de los nietes secuestrados en la dictadura, y cómo esta construcción de comunidad y cómo este intento de ataque a lo que es la memoria, la verdad y la justicia se instaló como un contrato social, como la educación pública, como la salud pública, que también están siendo bombardeados, ¿no? Pero que bueno, no alcanza con el desfinanciamiento, con la persecución o cierre o debilitamiento de lo que institucionalmente se había logrado construir, porque eso está en las organizaciones de base, está en la conciencia de la comunidad. Sí, sí, yo, obviamente esto está en la conciencia y hay iniciativas de resistencia, hay iniciativas de avanzar, hay, bueno, hay ganas de defender, pero ellos cómo identifican esto que vos decís, ¿no? Los grandes contratos democráticos. Mm, Memoria, Verdad y Justicia, nuestros derechos humanos es uno, ¿no? Que generó en el macrismo esa gran marcha en el 2x1 cuando claro, querían avanzar, ¿no? Recordemos todo lo que tiene que ver con los avances en derechos de igualdad de géneros, ¿no? Y de diversidad sexual también es otro punto fuertísimo en el que están, ¿no? Apuntando. Por eso también creo esta cosa de aparecen hombres, ¿no? mm, Estos hombres con esta masculinidad, ¿no? Son el sí, 90% eran hombres en sí. esto que Incluso te charlábamos. diría, es hasta sobreactuada. Claro, hay una reacción, ¿no? Contra y un intento de disciplinamiento también, porque es, bueno, las mujeres otra vez a la casa a lavar los platos Claro. y las diversidades sexuales otra vez al ropero, ¿no? Entonces hay un intento de disciplinar, de volver de nuestra gran victoria de que lo privado también es público, dijimos en algún momento, las violencias, ¿no? Y las desigualdades que surgen al interior de los hogares también es una cuestión de Estado, Claro. una cuestión pública y por tanto es una cuestión política. Ellos están volviendo para atrás, ¿no? Y esto es un disciplinamiento, tanto a través del hambre y la pobreza, porque cuando tenés hambre no, obviamente empiezan a faltar condiciones para poder organizarte. Claro. Entonces este es el primer gran disciplinamiento a la clase trabajadora.
Y después todo esto que tiene que ver con disciplinar a las mujeres que quieren participar en política. Digo, Cristina es el ejemplo paradigmático, pero en realidad esto es, y ella misma lo dice, es disciplinar hacia abajo. Claro. Todo el que se oponga a estos programas antipopulares, bueno, sabe que le va a pasar esto, ¿no? Sabe Claro. que va a caer contra él el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, los medios de comunicación. Bueno, eso es fundamental. Claro. El hostigamiento, la violencia desatada en redes sociales es el primer factor que banaliza y que naturaliza además la violencia. Yo creo que... Y esto de la falta de argumentos y con todo lo vacío que viene, ¿no? Claro, es que ahí yo, mira, escuché una conversación así en un lugar de gente que estaba trabajando, habrán tenido 30 años, y decían, che, el lunes feriado. Ajá, ¿y por qué feriado? No sé, debe ser por algún prócer. No, la verdad que no tengo ni idea por qué es feriado. Bueno, me parece que, y yo decía, bueno, ahí hay algo. Ahí hay algo que no anda bien. Pensar. Ahí hay algo que no anda bien, hay algo que están apuntando también muy fuerte contra las nuevas generaciones, a sacarnos, ¿no?, de la escena, la historia. Si nos sacan la historia, si no sabemos de dónde venimos, nunca vamos a saber hacia dónde vamos. Nos sacan la historia, nos sacan la posibilidad esta de argumentar y contraargumentar del debate público, ¿no? Rompen el debate público porque no hay argumento posible. Y esto de apuntar a la cabeza de nuestros pibes y pibas, ¿no? Esto de poner en una secretaría de niñez a un tipo que viene de ser el CEO o es el CEO de una empresa de apuestas. Claro. Eso es... Claro, es como cuando fue Picardo, ¿no? El CEO de Picardo, por el tema de salud, no me acuerdo, que vos decís, no, bueno, ya está, confesión de parte. Claro, pero el tema es, con mis hijos no te metas, nos dicen, ¿no? Mientras nos metemos con los tuyos. Ellos se meten con nuestros hijos, porque ellos habilitan que nuestros pibes, a partir de los 13 años, puedan ir a la bicicleta financiera, ir a especular con cuestiones financieras mínimas, obvio, a través de las billeteras virtuales. Alimentan esto de que hagan apuestas. Claro. Los pibes tienen grandes problemas de juegos, ¿no? Que esto es gravísimo, esto, bueno, ahí voy a usar mi chapa, soy psicóloga. La ludopatía es una de las adicciones más difíciles de erradicar, y estamos hablando de pibes menores de edad. Entonces, y esto de no te metas con mis pibes es porque ellos sí se quieren meter con nuestros pibes. Entonces, no a la ESI, a la educación sexual integral. Claro, porque los pibes, cuando empezaron a tener educación sexual integral en las escuelas, empezaron a poder decir que los estaban abusando sexualmente, que estaban violando, que los estaban maltratando sus propios familiares, porque la mayoría de las violencias y los abusos sexuales infantiles vienen de la mano de familiares. Desde ya. Hoy tuvimos un caso tremendo de una niña en Misiones, un vecino saliendo de la escuela, la violó, 14 puñaladas, la dejó agonizando. Entonces, ahí el Estado es responsable. Si vos desmantelás todas las políticas que tienen que ver con la posibilidad de erradicar, no haces que la justicia haga lo que tiene que hacer, que es defender a los argentinos y a las argentinas. Lo tirás para atrás, peor todavía. Digo, esto es descomposición social. Claro. Esto ya es la ley de la selva. Y que a alguien le conviene, ¿no? Emilia, por supuesto, te tenemos que ir dejando. Siempre es un gustazo y muy, muy esclarecedor conversar con vos. Muchísimas gracias a vos, Mario. Les mando un abrazo a todos. Abrazo grande. Gracias por la invitación. Emilia Trabuco, ella es psicóloga, magíster en Seguridad de la Nación y analista del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico CLAE Argentina. Ahora, en un rato nada más, va a aparecer su nota publicada, La soberanía en jaque, el autoritarismo fiscal y judicial del gobierno de Milei. 12 del mediodía con 39 minutos.